Nos apasiona. Buscarle de madrugada. Nos apasiona. Ver vidas transformadas. Nos apasiona. Que el Espíritu de Dios habite en nuestra casa. Nos apasiona. El fuego de su santidad ardiendo en nosotros. Su poder sanando. Liberando y llenando. Nos apasiona. Cada día dependemos más de Él. Y nos rendimos a Él. En 2022 seguimos apasionados por su presencia. Vamos a hablar hoy de las temporadas en Dios. Vamos a leer en Job 42. Voy a comenzar por el final. Y vamos a estar muy atentos a ir anotando, porque esta palabra es tanto para el que tiene mucho tiempo como para el que está comenzando. Job 42, desde el 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que tú todo lo puedes, y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo del entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Muchos de nosotros nos cuesta a veces entender las situaciones en nuestras vidas y el poder de Dios. Pero yo te quiero contar que así como la naturaleza es cambiante y tiene ciclos y procesos y temporadas, los árboles cambian su aspecto, los animales de lugar, así nuestra vida en Dios va siendo transformada, porque Dios necesita prepararnos y transformarnos para cada temporada en Él. Ninguna situación y ninguna temporada es igual. Entonces, así como la naturaleza responde espontáneamente, nosotros los hijos de Dios que escuchamos su voz, deberíamos hacerlo con más rapidez. Desde el primer día que dejamos entrar a Dios en nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo empiece a transformar nuestra vida, inicia un ciclo de procesos de transformación. Y esos ciclos demandan entendimiento para enfrentarlos. Nosotros los hijos de Dios necesitamos entender el momento para saber enfrentarlo de la manera correcta. ¿Cuántos me están entendiendo? Vale, les voy a contar un poco de los ciclos en la naturaleza. La primavera, los árboles ustedes los ven hermosos, con flores. Nosotros acá no tenemos esas temporadas, esas estaciones, pero sí vemos los árboles, ¿verdad? Que florecen. Luego en el verano salen frutos. De repente acá nosotros, no en el verano, pero salen frutos, se caen las hojas, cambian de color. Y luego ves el árbol totalmente sin hojas. Acá no mucho, pero sí en los países donde están estas estaciones se ve. Algunos beneficios de las caídas de las hojas en los países o cuando hemos visto las películas o las fotos de estos árboles que se caen sus hojas. Beneficios de la caída. Así pues, la caída de las hojas de los árboles es un sistema de autoprotección y ahorro de plantas que se activan cuando las hojas ya no les sirven para la fotosíntesis, porque cuando ya empieza a entrar el otoño, que deja de haber mucho sol, las hojas dejan de recibir el sol y empiezan a cambiar de color. Entonces el árbol, como no está produciendo, él cambia su hoja y empieza a dejar que ellas caigan. Además, al cambiar las hojas del árbol está llevando a cabo un proceso de reciclaje natural. Las hojas se descomponen, transfieren nutrientes a la tierra que el árbol utiliza para que nazca y crezcan las nuevas hojas de la primavera siguiente. O sea, ¿ves por qué tenemos que entender cada proceso en nuestra vida? Quiero que vayas todo lo que voy hablando pensando en ese proceso y en esa situación que aún no ha podido ser resuelta o que estás enfrentando o que ha llegado a tu vida. No tiene que ser un problema, pueden ser retos financieros, pueden ser retos de una nueva empresa. Estás estudiando, tus hijos los acabas de enviar a la universidad.
lo que sea que estás enfrentando, tú sabes que es una enfermedad, un problema que nunca se soluciona, que nos tiene cansados, esos problemas que no hemos visto la solución. Ok, en los animales, la migración es el proceso de carácter cíclico que llevan a cabo las especies de animales de todos los grupos en busca de alimento y lugares para reproducirse o para evitar climas desfavorables. Nosotros también tenemos la capacidad. Porque quiero darles toda esta explicación. Porque nosotros oramos sin saber si estamos preparados para la opinión de Dios por lo que tú estás orando, sin saber qué es lo que Dios tiene planeado para ti en este tiempo. ¿Sí me expliqué? Te lo repito. Esta explicación es porque nosotros estamos orando por algo. Pero tú no sabes si vas a estar preparado para lo que Dios te va a responder a esa oración. Porque no estamos seguros si eso es lo que Dios quiere para ti, para mí, en este momento. ¿Vale? Quiero ver, yo sigo si me responden la siguiente pregunta. ¿Quieres aprender a tener un espíritu enseñable en cada temporada de tu vida y que ser un cristiano y que quieras ser un cristiano que hace parte de la iglesia de este tiempo? ¿Y por qué digo que hace parte de la iglesia de este tiempo? Porque necesitamos ser la iglesia que influye a la generación de este tiempo, que tiene lo que esta generación demanda. Nosotros no podemos ser la iglesia que está dando lo que las generaciones anteriores demandaron. Y si nosotros no estamos entendidos en los tiempos, no vamos a poder influenciar a esta generación. Bueno, ¿cuántos me dijeron que sí? Bueno, vamos. Primero, volver a la presencia. Ese es el primer paso que vas a tomar. ¿Cuál es el primer paso que vamos a tomar? Volver a la presencia. Volver a la presencia como la primera vez, como cuando lo conociste, lleno de seguridad, que no tenías ni idea de lo que iba a ser tu vida de ahí en adelante, pero estabas seguro que estabas siguiendo a un Dios todopoderoso. Igual, debemos volver a la presencia, porque nosotros somos ciclos y cada temporada es diferente y cada temporada demanda ir a la presencia de Dios. Debemos estar dispuestos a volver al inicio. Es maravilloso estar despiertos en el Espíritu Santo porque entiendes que aunque estabas en una gloria, vuelves al inicio con la misma actitud como la primera vez cuando lo conociste. Al ver la gloria de Dios en alguna situación, nos cuesta pensar que tenemos que volver a rendirnos. Y eso es lo complicado cuando llevamos tiempos en Dios, porque nos cuesta rendirnos para volver a ir a la presencia, para volver a escuchar otra instrucción. No podemos ir a pelear o a enfrentar una situación con la gloria pasada, porque eso era un escenario diferente, con contrincantes diferentes, y Dios te dio una instrucción y funcionó. Pero esta es una nueva oración que debes hacer, es volver a rendirte. Así como las hojas del árbol se caen y sirven para que florezca nuevamente en la nueva primavera, nosotros tenemos que volver. Situaciones, por ejemplo, después que Dios te dio las fuerzas para perdonar a alguien, ahora debes volver a rendirte para recibir la prudencia para restaurar la relación, sea de familia, de esposos, de padres, de hermanos. Ahora, hay perdón que solo era para sanidad, no podemos volver a entablar una relación con esas personas. ¿Me explico? Simplemente ese perdón era para sanidad interior, pero no puedes volver a establecer una relación con esa persona. Pero con los familiares y personas que sí sabes que debes restaurar, compañeros de trabajo, con personas que sabes que hiciste daño, ok, oraste, tuviste la valentía y Dios te dio la valentía a pedir perdón o te perdonaron. Ahora tienes que volver a la presencia para que la relación sea diferente, ¿verdad? Porque ahora vienes a comenzar la relación desde el perdón y desde la sanidad. Otra situación, después de que tu hijo o la persona por la que orabas viene a rendirse a los pies de Dios, ahora tienes que pedir prudencia
para saber guiarlo. Prudencia porque ya tú tienes un camino recorrido que Él no ha recorrido. Y debes ser prudente porque también con nosotros Dios tuvo paciencia. Recuerda cuando comenzaste. También cuando algo inesperado llega a nuestra vida, nosotros nos entregamos por completo. Y para no entrar en pánico vamos a la presencia de Dios. Ahora Él nos demanda. Él nos demanda ir a la presencia cuando llega algo inesperado para no entrar en pánico y saber a dónde ir. ¿Vale? Cuando nos llega algo inesperado, lo primero que debes hacer es, ¿qué hacer? Lo nuestro siempre es ir a la presencia. Cuando llega una bendición financiera, debemos pedir mayordomía para saber cómo manejar y administrar ese dinero a la manera de Dios. Cuando acabas de ser libre y recibes, cuando acabas de ser libre en Dios, ahora debes recibir la instrucción para que toda tu familia sea libre. O sea, tú ahora eres libre, ahora vas a la presencia a pelear también por los tuyos. Pero tienes que ir a la instrucción porque aquella instrucción era para ti, ya se logró. Ahora hay que volver a la presencia a recibir otra instrucción. En Salmo 84:1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Así debe ser nuestro anhelo por Dios. En el 7 dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Nosotros vamos de poder en poder porque cada situación te va haciendo fuerte y te va dando sabiduría y te va permitiendo ver que el poder de Dios es inmenso, aunque nuestra mente no alcance a imaginarlo. Por eso dice que vamos de poder en poder. No dice que vamos de poder en poder porque ya en esta situación sí, todo se solucionó, pero como fue glorioso, no voy a orar porque ya yo estoy llena de poder. No, es de poder en poder porque ese poder fue allí, pero ahora necesitas otro. Y a veces hay situaciones muchísimo más fuertes que demandan cosas diferentes, muchísimo más fuertes a las anteriores. Como puedes encontrar otra que es una situación menos complicada y tal vez demanda menos tiempo de oración, tal vez demanda menos ayuno, porque no era una situación con menos enemigos que íbamos a enfrentar. Por eso es importante que conozcamos estos tiempos. Así es que, hay quienes que se quedan en las glorias de las temporadas pasadas y las temporadas en Dios son tantas como la infinidad de Dios porque la vida de Dios es eterna. Eso, cuando yo sentí eso en mi corazón me sorprendió tanto porque somos conformistas a veces. Ahorita que el James Webb es un telescopio que lanzó la NASA, que está lanzando imágenes de miles de años, o sea, más claritas que las de antes. Hay gente que dice que es mentira, no me importa, pero a mí me ha ministrado tanto el ver esas imágenes que, wow, el universo es tan inmenso y saber que el Dios que yo creo lo creó, me ha volado la cabeza. Así es que no te quedes en la gloria pasada, que las temporadas de Dios y así como las instrucciones de Dios son tantas como Él, porque Él es infinito. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Por eso es que Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, para llegar a la medida de Cristo, ¿vale? Por eso no podemos ir de poder en poder y querer saltarnos los procesos sin enfrentarlos o querer enfrentar las temporadas de la misma manera. Es vivir en una gloria pasada porque, no se puede vivir en una gloria pasada porque cada situación tiene un escenario diferente. Y debemos tener el discernimiento para enfrentarlo. Y además esto es perder el tiempo, vivir en la gloria pasada, ¿vale? Job pasó momentos muy complicados. Job estaba pasando por una situación dificilísima. Quienes no se lo han leído, les dejo para tarea, leanlo completo. Entonces Job estaba sentado con sus amigos en silencio. Cuando Job habló, sus amigos también empezaron a hablar. Entonces, ojo con lo que estás escuchando en medio del proceso.
Porque cuando Job y sus amigos empezaron a hablar, ahí se armó un caos. Porque empezaron a criticar el proceso, a criticarlo de una manera que no ayudó a Job. Y fueron 3 veces que intervinieron cada uno. O sea, eso, yo me imagino esa conversación, uno bien triste, enojado. Eso debe ser, el uno le decía, eso debe ser que tienes algo escondido. Y a uno también le pasa, eso debe ser que tiene algo escondido. Ojo con esas voces que escuchas antes de escuchar la voz de Dios. Esas voces solo te van a llevar a la confusión. Pero tampoco vas a reconocer la voz de Dios si no aplicas el estar en la presencia. Entonces, el segundo paso es ejecutar. ¿Cuál es el segundo? Escuchar, perdón. ¿Cuál es el segundo paso? Escuchar. El primero era ir a la presencia, el segundo es escuchar. Salmo 32, 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, Job, estando allí, antes de escuchar la voz de Dios, escuchó a sus amigos. O sea, él les tenía algo guardado. Tú sabes que cuando llega una situación, tú tienes algo guardado y te preguntas y reclamas y no sabes qué hacer y quieres. Entonces, cuando Job empezó a hablar, los amigos también. Sí, es que eso tiene un pecado escondido, es que mejor dicho, léanlo para que ustedes vean. Imagínense ustedes sentados con tus amigos hablando disparates en una situación complicada. Eso era lo que estaba pasando allí. Así que ojo con las voces que escuchamos. ¿Por qué es importante que escuches, que estés seguro de escuchar la voz de Dios? En Mateo 17, 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Porque es muy importante que tengas el discernimiento y la voz de Dios para saber a quién te vas a enfrentar, como les dije. Entonces, si escuchas la voz de Dios, vas a enfrentar la situación de la manera correcta. ¿Que son situaciones difíciles? Sí. Y algo importante que debemos hacer es ser realista que estamos enfrentando una situación y no entrar en el positivismo falso. Nosotros no vivimos de positivismos falsos, nosotros vivimos de realidades, de que tengo un problema que es real, que tenemos una deuda, que hay enfermedad, que hay pleito, que hay pelea en la casa, pero que también es real mi Dios. Esa realidad debemos vivirla y no en ese positivismo que nos hace olvidar las realidades de Dios, ¿ok? Nos hace salir de la realidad. Que mucho cuidado con eso. Cada proceso es solo una preparación para el próximo que te espera. Además, recuerda que nosotros los adultos tenemos la responsabilidad de enseñarle a los niños, a los jóvenes y adolescentes cómo ir enfrentando las temporadas en Dios. Porque ellos también lo necesitan, porque ellos están enfrentando temporadas complicadas que nosotros no pasamos y necesitamos la sabiduría de Dios para enseñarles a ellos. ¿Cuántos estamos allí? Bueno, tercer punto es ejecutar. Primero era presencia. 2, 3. Ojo que en escuchar es complicado. Hace días que nos están enseñando que vea la presencia en silencio. Pues sí, lo he intentado y me acuerdo el pantalón que hace días no veo. Y me acuerdo, y yo estoy llorando. Porque estamos acostumbrados a ir a la presencia y intercedemos, peleamos, hablamos, pero no estar en silencio. Y yo te animo que empieces a practicarlo. Ya dura un poquito más y ya a veces no me distraigo, pero me está costando un montón. Pero yo voy a escuchar la voz de Dios y tú vas a escuchar la voz de Dios. Porque Cielos Abiertos es la iglesia que influencia a la generación actual de Curazao, que tiene una gran demanda y una gran necesidad. Y Dios nos va a equipar a nosotros para poder ayudarlos a ellos, ¿verdad? Pero primero tenemos que permitir que Dios trabaje en nosotros. Ejecutar. De nada vale escuchar la voz de Dios si no vas a hacer lo que Él te dijo, sino que vas a hacer lo que tú crees que Él te mandó. Así que cuidado con eso. Mira, cuidado con los procesos o con lo que dices delante del proceso del otro. Porque cuando Dios mandó a ejecutar, a Job le mandó a ejecutar algo, mandó a los amigos también. Pero cuando Dios mandó a los amigos a que hicieran algo, ya Job había declarado lo que les dije al principio: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, cuando Dios te manda a ejecutar algo, no tengas miedo, porque ya el otro lado o el escenario donde debes enfrentarlo, ya Dios lo preparó.
Porque los amigos de Job se metieron en el proceso por estar hablando lo que no deben. Entonces Dios también los involucró. Mucho cuidado con la actitud en el proceso de otro, porque finalmente en los procesos de todos también todos somos probados. Cuando tú ves a un hermano pasando una situación complicada, lo que tú piensas te está haciendo parte del proceso. Lo que opinas, de la manera en que ayudas, te está haciendo parte del proceso y también está siendo procesado tú. Eso nos pasa. Así que mucho ojo, porque no sabemos lo que Dios está haciendo detrás. Finalmente lo que Dios hizo con Job fue que Job lo conoció y los amigos estaban juzgando. Y Job también entró ahí en ese, porque Job le dijo a Dios que mejor hubiese sido que le hubiese quitado la vida en el vientre de su madre. Entonces, mucho cuidado, porque nos pasa a todos. Podemos terminar actuando como los amigos de Job sin saber lo que Dios estaba haciendo detrás. Job 42:7 dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz era uno de los amigos de Job, a Elifaz tenamita: mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, escucha, tomaos 7 becerros, 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. O sea, arrepentimiento, que era lo que en ese momento se hacía de esa manera. Y mi siervo Job orará por ustedes. Entonces ya Job iba a recibirlos de una manera diferente, porque ya Job no estaba enojado. Ya él dijo: mis ojos te ven. O sea, cuando tú ves a Dios, cuando tú conoces a Dios por primera vez y esa gloria de Dios se manifiesta en tu vida, tu corazón es diferente, ¿cierto? Así ya estaba Job. Entonces dice: Job orará por vosotros, porque de cierto a él entenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues, ¿qué hicieron? Entonces nosotros tenemos que ejecutar lo que Dios te diga, no lo que tú crees que es, o lo que tu amigo te dijo, o lo que escuchaste en la radio, el horóscopo, no sé, espero que no lean eso ya. Fueron pues Elifaz tenamita, Bildad sujita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo. ¿Qué hicieron? Y Jehová aceptó la oración de Job. O sea, ¿sí me entienden todo el escenario? Job por allá siendo transformado, Dios por acá instruyendo a estos qué tienen que hacer por lo que sucedió. Los manda y ya Job estaba preparado y Dios escuchó la oración de Job. Dios manda a Elifaz y a los otros amigos que ofrezcan holocausto, que se arrepientan y vayan donde Job a orar por ellos. Pero Dios había preparado el escenario. Entonces, no tengas miedo. No tengas miedo de tomar el primer paso, ir a la presencia, escuchar y ejecutar. Yo no te estoy diciendo que esto va a suceder todo de inmediato. Lo que sí te puedo decir es que va a suceder en el momento exacto, kairos de Dios. Eso sí te lo voy a asegurar, que todo va a estar preparado. Tú haz lo que Dios te mande a hacer, que ya todo está preparado. Ojo, siempre seguros de que es la voz de Dios. ¿Cómo voy a entender yo que es la voz de Dios? Los que me escuchan hoy por primera vez, y si yo los llamo allá afuera, o los hubiese llamado antes, tal vez no reconoces mi voz, porque tú nunca me habías hablado. Pero si nosotros vamos a la presencia de Dios más seguido, para nosotros no va a ser tan complicado reconocer la voz de Dios. Cuarto, vas a ver la respuesta. ¿Qué es lo cuarto que va a pasar? Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Es decir, Job había entendido y dijo: mas ahora mis ojos te ven. Pero todavía su aflicción estaba. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Es decir, que hay que ejecutar lo que Dios nos mandó a hacer. Ahora escucha lo que sucede. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, porque Job perdió hijos, riquezas, salud.
Job se le estaba cayendo la piel. Yo no me quiero imaginar eso. No me quiero imaginar eso. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él y el pan y su casa. Y se condolieron de él y le consolaron. Y todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, porque Dios permitió que ese mal llegara a él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Keren Hapuc. Y había mujeres tan hermosas como las hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, imagínate. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Vio los bisnietos. O sea, no importa la situación que esté en tu vida, Dios tiene el control. Y no te agarres de la gloria pasada, porque Job, no. Yo cuando leas Job, compara la cantidad de bueyes que tenía ahora con los que le había quitado Dios. Compáralos. Compáralo y cuando me vuelvas a decir, me vas a decir, Nani eran menos o Nani eran más. Compáralos. Entonces, no le tengamos miedo, porque si Job se hubiese quedado en la gloria, yo tenía, no hubiese conocido esto. Y ahora tuvo reinas de belleza, imagínate, dicen que eran las más hermosas. Ok, ¿en qué vamos a ver la respuesta? Vamos a ver la respuesta en la sabiduría para levantar a nuestros hijos con valores firmes, fundamentados en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren esto? Yo anhelo eso para nuestra iglesia, que la sabiduría para enseñar y levantar a nuestros hijos con valores firmes, fundamentados en la palabra de Dios, venga a nosotros. No dejemos de involucrar a nuestros niños ni a nuestros jóvenes para enseñarles a enfrentar las adversidades de las temporadas. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a ver la gloria en la prudencia para restaurar los matrimonios, en la relación con los hijos y en los familiares. Vamos a ver la gracia y el favor para enfrentar las entidades que nos persiguen, los bancos, los jueces, todas ese tipo de entidades. No sé cuál es el tipo que pueda estar persiguiéndote a ti, qué entidad, pero Dios nos va a dar la victoria en ese tipo de entidades. Vamos a ver la libertad y la salvación en nuestra familia. Vamos a recibir la victoria en el discernimiento, en la compasión para los demás, porque si no tenemos compasión, entonces no seremos la iglesia. Dios, llénanos de compasión. Vamos a recibir la victoria en que el fruto del Espíritu Santo va a ser vida en nuestra vida. Vamos a recibir la victoria en que tendremos y Dios nos dará palabra de consuelo, de restauración. Vamos a recibir la victoria en la necesidad que cada uno en este pueblo tiene. Vamos a recibir la sabiduría para manejar las finanzas. Allí donde está sucediendo tu problema, ese es el escenario donde Dios va a traer el milagro. Así que ya te dije que no va a suceder ahorita. Hay momentos tan fuertes y vergonzosos para nosotros que se nos van las fuerzas. El dolor y la angustia nos persigue, pero yo te voy a decir que tú no puedes decir que nadie te entiende, porque al que escupieron y patearon en el camino de la cruz fue a Jesús. Y Él puede entender perfectamente lo que estamos pasando. Así es que no te sientas como autocompasiva, porque es que yo soy hija de Dios. Diga, yo soy hijo de Dios. Y es un momento difícil, pero como Jesús venció la cruz al tercer día, después que fue escupido y pateado, y a mí me da vergüenza a veces, diga, algunas situaciones que pasan en mi familia, dígalo. Pero el Dios que me da la victoria está vivo, diga. Es que nos cuesta, pero nos olvidamos que el camino de la cruz Dios lo hizo por nosotros. Dale un aplauso a Dios que está sentado en el trono después que vivió al tercer día y pasar esa vergüenza en el camino de la cruz por nosotros. Gracias, Dios. Dígale, gracias, Dios. Debemos pasar el tiempo en la presencia para aprender a disfrutar las adversidades, que es difícil hacerlo. ¿Vale? Ok, y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué nos repites otra vez esto? Pues porque Él quiere estar seguro de que nosotros
vamos a saber enfrentar cada situación con sabiduría. La intención de Dios es asegurarte que tú sabes a dónde ir, que sabes escuchar la palabra y sabes cuándo actuar según su palabra. Dios quiere estar seguro de eso. Y por eso nos va a repetir lo mismo todas las veces que sea necesario. Dios quiere estar seguro que sabes a dónde ir, que sabes escuchar y hacer lo que Él quiere. Ok, para cerrar, quiero mostrarte un par de versículos que me han vuelto loca. No loca, pero me tienen asombrada realmente. Porque uno es Isaías 45 desde el 1. Así dice Jehová a su ungido Ciro, el cual tomé por su mano derecha. Y hay otro versículo aquí en Isaías que el Dios nos dice, no temas, ¿verdad? Que yo te sustento con la diestra de mi justicia. Para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir. Escucha, aquí en adelante es donde a mí me sorprende, porque Dios lo hace para que Ciro lo conozca. Entonces, si Dios menciona esto es porque estas cosas existen. Y si estas cosas existen, también me serán dadas a mí cuando yo las necesite. Escucha bien, a mí me sorprendió demasiado. Y yo no sé cuántas veces lo he dicho, pero tal vez aquí hay alguien que me ha escuchado más de 2 veces, pero es que me ha sorprendido demasiado. Ok, Dios dice que tomó a Ciro para desatar lomos de reyes. Ok, para abrir puertas para abrir delante de él puertas. Las puertas no se cerrarán. Yo quiero que tomes esto para ti. Mira, y yo iré delante de ti. O sea, ¿te imaginas a Dios ir delante de ti abriendo puertas que no se cierran? Y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro los haré pedazos y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados. O sea, yo me quedé sorprendida. Yo dije, Dios, tú lo hiciste nada más para que Él te conozca. Bueno, Señor, hay situaciones en que yo necesito que me des secretos muy guardados. Y esta palabra también es para nosotros. Entonces, por eso te digo, tal vez estás dudando, pero hay secretos guardados que Dios nos va a dar. Para saber hablarle a nuestros hijos cómo enfrentar estas situaciones del LGTBQYZ y tantas cosas de género y tantas cosas extrañas. Dios nos va a dar la sabiduría para ser jóvenes fuertes y convencidos a quien adoran. No tengamos miedo, que Dios nos va a dar la sabiduría para saber cómo impactar personas que su corazón está tan frío, pero porque han sufrido demasiado. Y mira lo que dice, y te daré secretos escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová Dios. Aquí dice en el 5, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré y aunque tú no me conociste. O sea, Dios lo hizo nomás para que Él lo conociera. Dios muestra su gloria para que Él lo conociera. Pero Dios nos va a mostrar la gloria para nosotros obtener la victoria. Así es. 45. En el verso 7, esto me voló la cabeza. Dice, voy a leer desde el 6. Para que sepas que desde el nacimiento del Seol hasta donde se pone, no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formó la luz, las tinieblas, la paz y la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo. Entonces entendí que Dios permitió que Job pasara por eso porque Él también hace eso. Y Él no lo hace nada para muerte. Las adversidades nuestras no son para muertes. Son para ir de poder en poder, ya les dije, ¿verdad? Isaías 40, 26. Ok, el Espíritu Santo nos va a revelar aquí. Levantad en alto vuestros ojos. Imagínate haciendo esto, ¿ok? Y mirad quién creó todas estas cosas. Imagina que estás viendo el universo. Él saca cuenta de su ejército. A todos los llama por su nombre. Nosotros a veces no conocemos, sino a veces ninguno. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio.
Y esta pregunta te la hago. ¿Por qué dices, oh Jacob, o por qué dices tú, dígame un nombre, diga su nombre, Adalis, ¿por qué dices y hablas, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios paseó su juicio? ¿Por qué lo repetimos? Si Dios conoce hasta los cabellos nuestros. Ahora, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora viene el versículo que siempre repetimos sin entender. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Pero por qué? Lo hubiésemos entendido yo, bueno, personalmente, lo entendí mucho más cuando leí lo anterior. Claro, yo descanso en Él si Él creó todo el universo. Él creó todo el universo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y se levantarán como águilas y no se cansarán. Jeremías 3:33, ¿qué dice? Clama a mí y te mostraré. Grande sí. Grande sí. ¿Y qué fue lo que le mostró a Ciro? Misterios. Los misterios no son más que el consejo para enfrentar, para traer solución, para traer paz a la casa, salvación, restauración. No son códigos indescriptibles que hay que programar y buscar un ingeniero y buscar un científico. No. No. Ahora, tenemos que ser la iglesia de hoy. Cielos abiertos, tienes que ser la iglesia que influye esta generación. Lo voy a repetir todas las veces porque necesitamos entenderlo. Que entiende la generación, que no la juzga, sino que la guía a salvación. Voy a repetir esto. Tenemos que ser la iglesia, Cielos Abiertos tiene que ser la iglesia de esta temporada, que influye esta generación, que la entiende, que no la juzga y la guía a salvación. Cuando veas a esos jóvenes, ora, entiéndelos, que la compasión llegue a tu corazón. Cuando veas a las mujeres en la calle de una manera que tú dices, wow, ¿y ella por qué habla así? ¿Por qué actúa así? Mírala con ojos de compasión como Jesús te miró. Porque si Jesús no me hubiese mirado así, estuviera yo igual que ellas. No seamos egoístas. Ok, ahora yo les voy a hacer un par de preguntas que Dios le hizo a Job antes que dijera, ahora mis ojos te ven. Mira, presta atención. Espérate, que te voy a mostrar algo. Espérate. Te voy a mostrar algo. Cuando comenzamos a leer, Job dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ok, ahora vamos a leer acá. Job 38 dice, respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La misma pregunta que Job le hizo, porque ya Job lo había entendido. Yo te pregunto, ¿dónde estabas tú? Yo no, Dios te pregunta. Esta pregunta va para los que dudan del poder de Dios, para los que tienen dudas aún en su firmeza en Dios, para los que a veces nos cuesta creer que la situación es difícil. Yo sé que hay situaciones en tu vida que llevan años y estás desgastada y a veces quieres olvidarte de ella, pero quiero decirte que es real, ella está allí. Y quiero que escuches esta pregunta de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? No soy yo la que te estoy preguntando, te está preguntando Dios. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Las de la tierra, ¿tú sabes? ¿Quién encerró las puertas del mar cuando se derramaba saliéndose con su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya? ¿Has mostrado tú al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra,
para que sean sacudidos de ella los impíos? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas para que te las lleves a sus límites y las entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes. No estoy siendo sarcástica ni grosera. Son las preguntas que Dios le hizo a Job para que pudiera entender el poder y cuán poderoso es Dios. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Este versículo lo vamos a investigar porque no entiendo qué es el viento solano. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada? Oye, ¿de qué vientre salió el hielo? Todas estas preguntas se las hacía Dios a Job, y Dios nos las está haciendo a nosotros, porque Él quiere que veamos su gloria, no solo de oídas. ¿Podrás tú atar los lazos de los Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Son más de 20 preguntas. ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Cazarás tu presa para el león? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién? Y sigue preguntando: ¿atarás tú al búfalo con conyuda para los surcos? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor al búfalo? ¿Diste tú la hermosura a los pavos reales o a las plumas de las avestruces? Yo no se la di. Y hay cosas en el mar, en la naturaleza tan hermosa que yo ni siquiera sé que existen. Y el Dios al que creemos, sí. Voy a hacer un par de preguntas más. Pero es que estas preguntas son de Dios para nuestro espíritu, para que entendamos que sí podemos conocerlo. No de oídas, sino que nosotros verán la gloria. ¿Le intimidarás tú como a la langosta? ¿Diste tú la fuerza al caballo? Alguien que me diga. Yo ni fuerza tengo a veces en los brazos. Y siguen preguntas, y siguen las preguntas. Lee todito Job 38 y 39. Y deja que el Espíritu pregunte a tu vida. Y deja que Dios haga lo que hizo en Job en ti. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido porque nosotros lo mandamos. Por eso Job vio la gloria de Dios. Yo no tengo más nada que decir, solo tengo que decirte. Como en Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como la serpiente y sencillos como la paloma. Cierra tus ojos y dile: Dios, yo quiero conocerte como te conoció Job. Yo quiero entender los tiempos. Quiero saber enfrentar las temporadas en ti.